Hoy les quiero mostrar cómo realizar este hermoso vestido infantil. Para esto vamos a utilizar como base el patrón de la bata infantil. Las medidas que vamos a necesitar serían mitad de espalda, talle delantero, contorno del busto, contorno de cintura y también el largo de escote, el ancho de escote y la caída de hombro. Ya teniendo claro esto, lo que voy a hacer es que vamos a realizar el patrón de la orilla del papel hacia adentro. Voy a marcar mitad de espalda. Con la escuadra me apoyo y voy a marcar la caída de hombro, que son 2 centímetros en este caso. Y pues voy a trazar una línea que tiene como medida mitad de espalda. Ya lo que hago es verificar con el metro que me dé la medida exacta. Y luego de esto, pues lo que voy a hacer es marcar el ancho de mi escote y el largo de el escote de esta forma, y con la perita lo que voy a hacer es realizar mi escote básico. Aquí lo que voy a hacer es que desde la caída de hombro voy a unir hasta el ancho de escote formando el hombro. Ahora pues vamos a trazar línea que va a ser nuestra línea de busto. Listo, aquí donde habíamos marcado vamos a trazar nuestra línea de esta forma. Luego lo que voy a hacer es como confirmar mi medida de busto, del contorno del busto, marco y luego de esta forma en esta línea base para la sisa voy a subir 2 centímetros. Ahora voy a buscar la mitad de mi línea base para sisa y voy a marcar la mitad y voy a entrar 1 centímetro. Desde la caída de hombro hasta ese centímetro que entré voy a unir con línea recta. Luego de esto lo que voy a hacer es buscar mi perita y lo que voy a hacer es unir tanto el centímetro que entré como los 2 centímetros que subí, y lo voy a llevar hasta el contorno del busto formando mi sisa. Seguido de eso marco el talle y luego pues voy a trazar línea con mi escuadra, me apoyo para trazar la línea que va a ser mi línea de cintura, marco el contorno de cintura y luego pues voy a unir tanto mi sisa con mi cintura de esta forma. Luego marco el largo total, también voy a trazar línea y en esta línea que va a ser pues mi línea del ruedo básicamente, voy a marcar el contorno del busto más 6 centímetros de esta forma para poder realizar la base de mi vestido. No lo voy a hacer tan tipo bata, tan amplio, sino un poquito más reducido de lo normal. Entonces, para que tengan en cuenta, la medida fue contorno de busto más 6 centímetros y luego pues lo que hice fue unir desde la sisa hasta el largo total. En la esquina subí 1,5 centímetros y luego pues traté de quitarle ese piquito que se le hacía ahí de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro patrón y aquí lo que estoy haciendo es marcando. También para que tengan en cuenta, este lo vamos a utilizar como delantero y posterior. ¿Oyeron? Entonces, lo que vamos a hacer para posterior, convertirlo en posterior, lo que voy a hacer es que en el escote le voy a bajar 3 centímetros y el ancho de escote va a ser el mismo. Lo que voy a hacer es unir ancho de escote con los 3 centímetros que bajé de escote. Entonces, para cortar el posterior, vamos a cortarlo por la línea roja y el delantero pues lo vamos a cortar por la línea negra. Primero debemos cortar el posterior para luego cortar el delantero. Si ustedes desean hacerle esta abertura tipo botica para que le pongan un botón en la parte posterior y no tengan que abrirlo del todo, lo pueden hacer. Ya habiéndoles explicado todo esto, pues lo que voy a hacer es cortar el patrón por todo el contorno. No los voy a dejar costura en el papel, pues ya la costura se la dejo en la tela. Ya habiendo cortado ya mi sisa, le voy a explicar que aquí en el hombro vamos a bajar 2 centímetros para caída de hombro. No lo voy a cortar enseguida porque esto es para el delantero. El posterior se los vamos a dejar. O sea, al delantero le quitamos 2 centímetros, al posterior se los dejamos. Entonces así nos quedaría el patrón, miren, ve, de esta forma. Ya teniendo nuestro patrón listo, lo que vamos a hacer es modificarlo para que sea la base de nuestro vestido. Entonces aquí lo que estaba era midiendo el largo del talle, por decirlo de una forma, el largo de la blusita que le quiero dejar a mi niña. En este caso fueron de 22 centímetros, se las tomé por la sisa, o sea, por el costado. Y ya pues lo que hice fue cortarlo. Entonces ya ahí me quedó mi blusa
base y pues también la faldita base. Aquí lo que hice fue dejar 3 centímetros ya en la tela para el cierre, y como ven el posterior pues sí me tocó abrirlo del todo. Cuando vaya a cortar el escote pues lo que hago es doblar los 3 centímetros de esta forma y luego pues corto, y así me quedaría la base para la blusa. Parte posterior para el delantero pues lo que hago es poner la tela al doblez y cortar. Entonces de esta forma, como se dan cuenta, para el largo de la blusita no estoy dejando centímetros de costura, en el costado estoy dejando aproximadamente medio centímetro y en la sisa también. En el hombro no estoy dejando nada y en el escote tampoco estoy dejando nada. Para cortar nuestra base de falda lo que hago es ubicarla dejando en la tela 3 centímetros, esto para el cierre. En el ruedo pues voy a dejar 1 centímetro, al costado también voy a dejar medio centímetro. La idea es que me quede la base, pero que no me quede tan amplia. De esta forma, entonces voy a seguir cortando. Ubicamos nuestra parte delantera de esta forma con la tela doble y vamos a cortar dejando 1 centímetro de costura en el ruedo y aproximadamente medio centímetro al costado. Y listo, miren, esta es la tela que voy a utilizar, súper linda. Y ahora lo que voy a hacer en la tela es sacar los paneles. El primero quiero que me quede más pequeño, entonces lo saqué de 16 centímetros. El segundo, un tamaño mediano, lo saqué de 20. Y pues el último sí lo saqué de 28 centímetros, que me quedará más larguito. Entonces voy a cortar dos de cada, o sea, cada pieza la voy a cortar doble para poderla fruncir y que se vea bonita. Entonces ya acá los tengo ya terminados, ya están cortados y listos. Ya habiendo terminado de cortar nuestras piezas para fruncir, lo que vamos a hacer es irnos a cortar nuestra blusita. Cortamos tanto el posterior y vamos también a cortar el delantero. Recuerden que solo habíamos cortado la base o el forro de nuestra blusa, y pues lo que estoy haciendo es ya cortándola en la tela pues del vestido. De esta forma así nos va quedando el delantero, y pues para el posterior vamos a cortar, ya saben, con la tela doble. Cortamos y no es necesario dejar costuras porque ambas piezas deben de coincidir. Por eso tomamos el forro como referencia para cortar nuestras piezas faltantes. Entonces así nos quedaría. Ahora nos vamos a ir a la máquina. Lo primero que vamos a hacer es unir hombro con hombro de esta forma. Ponemos un alfiler y vamos a coser con puntada recta en la máquina. Ya saben, al pie de la máquina o a 1 centímetro. Esto lo vamos a hacer en ambos lados y recuerden rematar al inicio como al final. Ya teniendo ambas unidas por los hombros, lo que voy a hacer es unir los costados de mi falda base. Entonces vamos a unir los costados, ambos costados, para ya dejar nuestra base de la falda lista. Voy a unir los costados, pero también voy a unir, recuerden, los 3 centímetros que dejamos para el cierre. Ya habiendo cerrado nuestra base para falda, pues la voy a dejar a un lado porque vamos a seguir con nuestra blusa. Lo que vamos a hacer es ubicar mi pieza de esta forma, teniendo en cuenta que voy a abrir la costura del hombro, ¿oyeron? Para que puedan coincidir perfectamente tanto el forro como mi pieza principal al momento de coserla. Entonces voy a ubicarla de esta forma y recuerden, derecho con derecho, y vamos a irla ubicando que nos vaya coincidiendo el hombro. De esta forma vamos a coser el escote y también vamos a coser la sisa. Aquí lo que estoy haciendo es marcando los 3 centímetros de la corredera para luego hacer piquete y marcar, porque hasta allí voy a coser. No voy a coser hasta el final, sino hasta los 3 centímetros de la corredera. Luego de esto pues vamos a coser al pie de la máquina. Recuerden rematar muy bien y vamos a coser tanto escote como la sisa de esta forma de ambos lados. Y cuando ya lo tengamos listo, lo que vamos a hacer es hacerle piqueticos así como les muestro acá, para que al momento de voltear nos quede perfecto. Entonces es necesario hacer esos piquetes. Mira, acá me fui a la plancha a planchar un poco
y vamos a planchar los 3 centímetros de la corredera de esta forma, como les muestro. Vamos a planchar tanto el escote como la sisa. Este lado ya lo planché, ahora nos vamos a planchar el otro lado. Solo les estoy mostrando cómo va quedando. Ya teniendo planchado, lo que voy a hacer es que miren, voy a coser los costados de la blusa. Derecho con derecho los voy a unir así como les muestro. Al pie de la máquina, quito el exceso de hilo y miren, ve, así de espectacular nos va quedando. Ya teniendo esto listo, pues vamos a coger nuestra falda base. Recuerden que dejamos 3 centímetros para la corredera. Vamos a la máquina y vamos a cerrar ese espacio y vamos a dejar espacio como de 5 centímetros de la falda sin cerrar para que pues nos dé con la corredera. Entonces ya teniéndolo listo, lo que voy a hacer ahora es unir los paneles. Recuerden que los corté 2 veces cada panel, entonces vamos a unirlos de esta forma para luego pasar a fruncir. Ya teniéndolos unidos, entonces yo lo que hice fue pasar una costura de 1 centímetro por todo el contorno del panel, esta para la parte de arriba, y luego de eso pues me tocó fruncir a mano, o sea me tocó fruncir con aguja porque la máquina pues no me sirvió para fruncir, ya que al momento de ir alando el hilo pues me fue partiendo porque en realidad eran mucha tela, o sea eran 3 metros de tela. Entonces ya cuando los tuve ya fruncidos, lo que hice fue irme a la máquina y coserles el ruedo a cada uno de esta forma. Miren que me quede delgado, que no me quede tan grueso para que sea bonito, y así nos va quedando. Ya teniendo todos nuestros paneles listos, fruncidos, vamos a ubicarlo en nuestra base de la falda de esta forma y vamos sujetando con alfiler, así como les muestro. Luego pues voy a coger la blusa y que también nos coincidan las costuras, tal cual como estoy mostrando acá. Entonces nos va a quedar como una especie de un sándwich, así. O sea, la faldita, el fruncido nos va a quedar entre medio de la falda base con la blusa. Miren, así como les muestro. Entonces pues ubicamos muy bien y con alfileres sujetamos y así nos queda. Lo que voy a hacer es coser. Vamos a coser al pie de la máquina con puntada recta y así nos quedó. Miren, vean, súper lindo, así nos va quedando. Tengan en cuenta que debemos de dejar el espacio de los 3 centímetros para la corredera. Recuerden que ya habíamos planchado el espacio para el cierre, entonces lo que hice acá fue ubicarlo entre medio de estas dos telas para que me quede embonado y lo voy sujetando con alfileres y luego de esto pues ya nos vamos a la máquina a coserlo con puntada recta. Recuerden rematar al inicio y al final. Y de esta forma pues nos quedaría nuestro cierre embonado. Así se nos ve mucho más lindo nuestro vestido. Entonces ya teniendo nuestro cierre listo, lo que voy a hacer es ubicar mi segunda pieza. ¿Qué hice? Tomé la medida como quería que me quedara pues el espacio, qué tanto espacio quería dejar de una a la otra, y pues esta medida la pasé por todo el contorno de la falda. De esta forma pues ya tengo marcado por donde voy a coser mi segundo panel. Cosemos al pie de la máquina con costura recta. Miren, ya así nos quedó listo. Ya ahora lo que me faltaría sería ubicar nuestro tercer panel y también tomarle el ruedo a nuestra falda base. Y así nos quedaría nuestro vestido ya terminado. Solo nos falta planchar un poco y listo. Aquí está cada panel. Miren cómo nos quedó y cómo se le ve de lindo a nuestra princesa. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, comenta y comparte.